Tomen su lugar, por favor, hermanos. Durante estos últimos domingos hemos estado reflexionando sobre el reino de Dios a través de las parábolas de Jesús. Que el reino es como una semilla, que es como la levadura, que es como una perla preciosa, que es como un tesoro. Y hoy, una expresión de los milagros de Jesús es la que cierra estas consideraciones. El reino de Dios es el gran banquete que se ofrece a los pobres, a los enfermos, a los necesitados e indefensos. Así se había anunciado ya por el profeta Isaías, allá en Isaías 55. A aquellos judíos que volvían del destierro, se les dijo que aún sin dinero podrían comprar trigo en abundancia, que podrían comer y beber hasta saciarse. Y entonces, después de las reflexiones, las meditaciones y el estudio de la palabra, particularmente del Evangelio, los domingos anteriores, no debe resultar difícil para nosotros comprender que el reino viene al encuentro de los más necesitados, o mejor dicho, de una humanidad que necesita a Dios. Dios es quien sale al encuentro de los hombres que caminan por la vida como si ésta fuera un desierto estéril y hostil. Así lo hizo el Señor desde los tiempos antiguos, y así dan testimonio de ello los relatos del Antiguo Testamento. Así lo hizo Jesús durante su ministerio sobre la tierra, y de ello también hablan los evangelios. El reino responde a la necesidad concreta de los hombres y los asume así, tal cual son, con todas sus carencias, dolencias, enfermedades, defectos. Frente al drama que vive la humanidad, Dios no se queja, no se lamenta de haber creado al hombre, pero tampoco le condena por haberse equivocado de camino. No añora tampoco tiempos pasados, ni se desespera porque su voluntad no se cumpla en el porvenir. Más bien, Dios asume un rasgo de madurez, asume su voluntad como aquella que debe seguirse cumpliendo en la vida de hombres y mujeres que necesitan de Él hasta que no sean perfectos, hasta que no vivan una vida de total santidad. Y aquí entonces debemos reconocer que muchas veces como iglesia tenemos una gran tentación de pedirle precisamente a los hombres aquello de lo que más carece. Un médico no le puede pedir al enfermo la salud. Es decir, Dios no le exige al hombre lo que Él mismo le da, lo que reconoce que Él, en su voluntario amor, puede suplir. Y entonces, la iglesia, como propagadora del mensaje del reino, tiene que ser un conjunto de hombres y mujeres que se mira a sí mismo como necesitado de Dios, porque todavía hay muchas tareas que no ha cumplido, muchos trabajos que no están concluidos, pero también reconoce que en su derredor hay una multitud de hombres y mujeres que no solo extienden su mano para pedir pan y abren sus labios para pedir agua, sino que están diciendo: necesito de la paz que solo Dios puede dar. Y quizá hemos escuchado algunas ocasiones diciendo, sobre todo en estos tiempos, este mundo necesita cada vez más de Dios. Este mundo cada vez está peor, enfrenta mayores dificultades y necesidades. Pero si nosotros solamente volteamos la mirada hacia atrás y vemos el Evangelio, las necesidades son similares.
las dificultades a enfrentar, quizá parecidas, pero algo que debe llenar de gozo nuestro corazón también es entender que el Dios nuestro, el Padre de Jesús, que comparte con Él su poder y autoridad tal que es capaz de alimentar a las multitudes, es el mismo Dios que nos sostiene hoy y nos sostendrá hasta el fin, que vuelve su mirada hacia nosotros para tratar de entender nuestras deficiencias, nuestras imperfecciones, nuestros delitos y nuestros vicios, pero no para reprocharnos, no para señalarnos con el dedo acusador, no para exponernos, no, sino para darnos la mano que nos levanta, que nos libera, que nos ayuda, que nos sana y nos salva y nos vuelve a poner en un lugar de dignidad, en un lugar donde podemos ser verdaderamente hombres y mujeres que avanzan, que caminan, que dan el siguiente paso, confiados en que alguien mayor que nosotros, pero que también experimenta mayor amor, mayor gracia y mayor misericordia que nosotros, va a nuestro lado y no nos dejará ni nos desamparará. Porque podemos quizás seguirnos preguntando acerca de los problemas que nos rodean y nos afligen cada día. ¿Cuánto durará este caminar en el desierto? ¿Cuánto durará la enfermedad, el problema, la inquietud? En tiempos de Jesús eran ciertas carencias materiales las que más afectaban a la vida de los pueblos pobres. Y de alguna manera esto sucede también en la actualidad en los llamados países del tercer mundo. Hambre, desnudez, desnutrición, enfermedades masivas, miseria, opresión, injusticia, abuso del más fuerte, del más rico, del más poderoso. Pero seguramente cuando nosotros tenemos nuestra propia problemática y necesidad, eso quizá ya no nos llama la atención, no nos preocupa, quizá no oramos, no pedimos, porque es tan fuerte lo que nos rodea, lo que nos lastima, lo que nos separa de Dios y de los unos con los otros cercanos, que nos volvemos egoístas, que nos volvemos insensibles, que nos volvemos lejanos. En el texto que hemos leído, seguramente Jesús no conocía a la gran mayoría de los que estaban allí. Y sin embargo, la indicación es clara: denles ustedes de comer. ¿Verdad? No les dice, fíjense quiénes han estado con nosotros de cerca los últimos días. Fíjense quiénes sí están practicando lo que les estoy enseñando. Fíjense quiénes sí reunirían ciertos requisitos para ser merecedores del pan. Jesús dice, esto es para todos. Y cuando Jesús habla, cuando Jesús actúa, cuando Jesús da hasta que sobra. Y el relato mismo lo dice. Fue suficiente y aún quedó. Y entonces, ¿por qué el mundo de nuestro tiempo? ¿Por qué la iglesia de nuestro tiempo? ¿Por qué nuestra familia? ¿Por qué quizá alguno de nosotros podemos estarnos quejando continuamente o reclamando? Y quizá también digamos, Señor, pero pues solo son 5 panes y 2 peces. ¿No es suficiente para toda la quincena?
No es suficiente ahora que van a iniciar las clases y hay que pagar colegiaturas, inscripciones, uniformes. No es suficiente porque la gasolina cada día está más cara. No es suficiente porque los pasajes aumentan. ¿Será acaso porque miramos lo que tenemos pero no se lo estamos entregando a Dios para que Él lo multiplique? ¿Para que Él lo bendiga? Porque no estamos reconociendo que lo que tenemos, aunque parezca muy poco, es de Él. Y estamos diciendo, esto es mío. ¿Será también porque no estamos de lo poco que tenemos, según nosotros, dando al Señor lo que al Señor le corresponde? Porque según nosotros no nos alcanza. Hagamos la prueba. La expresión del amor de Dios a través de la obra de Jesucristo es la misma hoy y mañana, como lo fue en el pasado. Dar según tengamos necesidad hasta que sobreabunde. Entonces, esto nos puede llevar también a la práctica de dar de gracia, porque de gracia hemos recibido. Este es el maravilloso camino del reino. Nos invita muchas veces a sentarnos en el suelo para comer, no nuestro pan, sino el pan nuevo del reino de Dios. El pan que el Señor bendice, el trabajo que el Señor fructifica, la gracia que abunda aún a pesar de nuestras necesidades. Debemos recordar que los cristianos somos solamente servidores del reino, no dueños de él. Si el reino es una mesa que se tiende para la humanidad entera necesitada, los cristianos debemos ser los que preparan, los que sirven la mesa, confiados que de nuestra propia necesidad el Señor ya tiene respuesta. No nos dejemos llevar por las apariencias. No hagamos dogmas de las estadísticas y los números. No hagamos promesas en vano. Vivamos vidas consagradas a Dios, entregadas a Él, trabajando, caminando, pero también haciendo altos y descansando, porque allí también el Señor está con nosotros. La tarea pastoral de la iglesia, la tarea de servicio de los cristianos en el mundo no debe pasar desapercibida. No debe ser algo desconocido. Debe ser algo que muchos escuchan, de lo que muchos reciben y por lo que muchos agradezcan en todo tiempo y en todo lugar. Por eso, hermanos y hermanas, debemos darnos el lujo de repartir de nuestro pan sin mirar cuánto es, sin pensar siquiera que al dar no será suficiente ya para nosotros. Debemos compartir nuestras fuerzas con el caído, esperando que cuando se levante pueda entender que el amor de Dios es una realidad en su vida y entonces puede caminar siempre hacia adelante, pero elevando su mirada al cielo y agradeciendo por lo que es y por lo que tiene. Felizmente, nosotros hoy podemos reconocer que el acto más importante que ha realizado Jesús por nosotros es salvar nuestra vida, y no para evadir la muerte eterna, no porque no sea, sino no pensando centralmente en eso, sino pensando que lo ha hecho para que nuestra vida aquí y ahora sea una vida en plenitud, sin ataduras, sin limitaciones, sin condiciones de parte de nadie, sin exigencias que debamos cumplir, sino solamente la voluntad de Dios, de vivir y vivir en abundancia, tratando a los demás con respeto, con consideración, dando a los demás
del pan que nuestro Dios bendice. Y entendiendo que Dios es el Señor que suple todas nuestras necesidades, sean estas físicas o espirituales. El Señor siempre tiene algo para nuestra vida, porque su amor es como Él, inmenso y eterno. Oremos. Y creemos, Padre, una vez más, que siempre que te buscamos, nunca nos dejas ir con las manos vacías. Siempre llenas nuestras cestas. Siempre sacias nuestro estómago. Siempre transformas nuestra vida para que donde hay inquietudes, vacíos, la presencia de tu Espíritu confirme la obra de salvación que en Jesucristo ya se ha realizado. Por eso, Padre eterno, te alabamos y te bendecimos, creyendo que tú irás con nosotros, como Jesús lo dijo, todos los días, hasta el fin del mundo. Y en este transitar y caminar por este mundo, permite que de palabra y de hecho anunciemos que el reino de los cielos entre nosotros está. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador te lo pedimos. Amén.